Hola, buenos días, tardes, noches. Tenía pensado subir hace poco el vídeo del deísmo, que ya lo tengo preparado, de hecho. Bueno, recordaréis que en la última encuesta que había hecho, los tres temas que más había preferido la gente eran el del feminismo, que ya hice el vídeo, el del deísmo, que ya lo tengo, y el del capitalismo y el socialismo, que también lo tengo bastante preparado. Lo que pasa es que estos temas son temas muy generales y ahora mismo, como estamos en esta situación, viviendo esta situación del coronavirus, que está tan omnipresente, que todo el mundo está hablando de este tema, pues claro, en este momento subir un vídeo sobre un tema tan general y tan poco conectado con la realidad que estamos viviendo, se me hace un poco raro. Así que he decidido reservar ese vídeo que está preparado. Y por el momento me gustaría hacer algunas reflexiones sobre lo que estamos viviendo aquí, sobre el tema del coronavirus. En este vídeo quiero hacer otro tipo de reflexiones. Para empezar, pues bueno, yo suelo seguir bastantes canales diferentes de YouTube sobre muchos temas diversos, porque hay muchas cosas diferentes que me interesan. Me interesa la ciencia, me interesa la filosofía, la historia, me interesa hasta cierto punto estar conectado con la actualidad, aunque sea para criticar, como he hecho en algunos vídeos, algunos temas de actualidad. Y pues también me interesa incluso la música, como he estado comentando. Y bueno, he estado fijándome en que los diversos canales de YouTube han sacado contenido relacionado de algún modo u otro con lo que está pasando, porque es que es demasiado grande todo esto que está pasando con el tema del coronavirus. Es bastante difícil vivir desconectado de esto. Así que este vídeo es para hacer bastantes reflexiones en general. La primera reflexión, que creo que es casi obligada, es que ahora mismo hay bastantes canales relacionados con la actualidad política que se están centrando, sobre todo ya desde este momento, en el tema de las responsabilidades, de todo lo que se hizo mal desde el gobierno de España, por parte de autoridades que en principio ya tenían cierta información antes de que todo esto estallase, y pues del hecho de que habrá que buscar a los responsables, habrá que hacer pagar a los responsables por lo que está sucediendo con el tema del coronavirus. Bien, mi primera reflexión sobre este tema es simplemente, en mi opinión, es simplemente que ahora mismo todavía no es el momento de eso. Es decir, cuando estamos inmersos en plena crisis del coronavirus, no es todavía el momento para dedicarnos a pensar en lo que podía haberse hecho en el pasado, sino para pensar en lo que se puede hacer ahora que el problema ya está aquí. Ahora no es el momento para buscar culpables, para decir, mira, esta persona podía haber hecho esto. No digo que no habrá que buscarlos. En algún momento, pues si alguien que tenía poder político y responsabilidad política e información privilegiada debió actuar de una manera y no actuó de esa manera, pues ya se verá lo que se hace. Eso es evidente. Pero creo que en este momento lo más importante, y creo que es en lo que tendríamos que centrarnos quienes comuniquemos cualquier cosa, pues sería centrarse en lo que ahora mismo se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y por eso me preocupa ver lo que todavía se está haciendo. No vamos a pensar ya en lo que se debía haber hecho, si se debían haber cerrado las fronteras, si se debía haber avisado antes. No, vamos a pensar en lo que se está haciendo mal a día de hoy. A día de hoy todavía hay gente que no se toma en serio el tema de la cuarentena. Esto me sorprende mucho porque por lo menos yo y las personas con las que yo vivo nos lo estamos tomando muy en serio. Yo he estado hasta el día de hoy durante prácticamente 7 días literalmente sin salir de esta casa. En esta casa vivimos 3 personas, vivimos mi novia, yo y un amigo, y bueno, yo he estado 7 días sin salir desde la última vez que también bajé simplemente a comprar algo, y fue bajar, comprar y volver a subir. Y bueno, nos hemos ido turnando, siempre bajaba solo una persona, compraba y volvía a subir. Entonces, me sorprende ver que hay gente que no se lo toma en serio en absoluto. Y esto lo enlazo con otra reflexión, porque en este canal algunas veces hemos hecho reflexiones de tipo político sobre cuestiones de actualidad política.
Y mi reflexión es sobre la cuestión de hasta qué punto el Estado debería ser contundente exigiendo que la gente sea responsable con este tema. Habiéndose declarado el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, cuyo artículo 7 restringe la libertad de circulación de los individuos de manera que solo puedan salir de casa para realizar ciertas actividades muy concretas. Lo que pasa es que ese Real Decreto no establece realmente un régimen sancionador concreto, sino que se remite a otras leyes que a su vez se remiten a las leyes en general para establecer el régimen sancionador. Yo creo que esta medida debería haber sido bastante más contundente. Y este es el primer tema que quería comentar, porque yo siempre me he considerado un defensor de las libertades individuales y alguien que siempre se ha opuesto a que el Estado tenga un excesivo poder y que pueda restringir excesivamente las libertades de los individuos, sobre todo cuando se hace de una manera paternalista, como si fuera el Estado el que tenga que decirnos lo que podemos hacer y lo que no. Pero claro, en mi defensa de la libertad individual yo siempre he partido de una norma muy básica, que no es algo que haya inventado yo, es algo que supongo que todos estáis familiarizados con este principio, y es que los individuos efectivamente deben tener una total libertad siempre que se trate de algo que les afecte únicamente a ellos o que afecte a otras personas, pero con su consentimiento, con su voluntad. Entonces, una persona puede hacer lo que quiera siempre que solo le afecte a él, y dos personas pueden hacer lo que quieran siempre que sea voluntariamente, de mutuo acuerdo. Entonces, aquí el Estado no tendría nada que decir. Y yo creo que mucha gente con este tema del virus piensa que estamos en uno de estos casos, en un caso en el que el Estado, de forma paternalista, nos está diciendo lo que podemos hacer y lo que no por nuestro propio bien. Pero es que no es así. No es que yo tenga que quedarme en mi casa encerrado simplemente para no padecer yo un mal, sino porque yo podría contagiar a otras personas. Y este es el acto de irresponsabilidad que está cometiendo mucha gente. Es decir, todavía a día de hoy vemos que hay gente que dice, no, yo salgo de casa porque a mí me da igual esto del virus y además a mí no me va a pasar nada. Además es cosa mía. Si me pongo enfermo es cosa mía. Pues no, no es cosa tuya. No es cosa tuya por muchos motivos. No es cosa tuya porque aunque tú no enfermes por el virus, puedes haber contraído el virus, puedes ser un portador y puedes contagiar a terceras personas. Así que no te estás haciendo daño solo a ti mismo, estás haciendo daño a terceras personas. Y por lo tanto el Estado tiene derecho a restringir tus libertades, porque el Estado, como monopolista de la fuerza coactiva, debe intervenir cuando un individuo puede hacerle daño a otro individuo. Entonces, tú al salir y al poder contagiar a otras personas, eres un potencial agresor, en cierto sentido, de terceras personas. Bien, además, tenemos una sanidad pública, y si tú enfermas por el virus y tienes que ir a la sanidad pública, estás quitando el espacio que podría tener otra persona para ese tratamiento. Bien, otra reflexión que quería hacer era la del tema de los conspiranoicos. De hecho, me veo un poco obligado a hacerlo porque este canal de YouTube, en parte, nació un poco luchando contra una conspiración, una teoría de la conspiración, que era la cuestión del terraplanismo. Y bueno, ahora con este tema del virus, pues evidentemente están saliendo bastantes conspiranoicos, aunque con otro tema totalmente distinto al terraplanismo, aunque todas las teorías conspiranoicas funcionan de una manera bastante similar, realmente. Son teorías desde las que supuestamente se desdeñan las informaciones oficiales y se aprueban sin ningún tipo de rigor informaciones que vienen del conspiranoico de turno. Es decir, por una parte, no me creo nada de lo que me digan oficialmente, pero me creo cualquier cosa que me diga cualquier persona que me acabo de encontrar en Internet. Y en el caso del coronavirus, pues la conspiración, como sabéis, es la de que fue un virus creado en un laboratorio y que hay una difusión intencional del virus. Bueno, hay gente, científicos, concretamente dentro del ámbito de la genética, que han desmentido esto y han explicado por qué no tiene sentido. Esto especialmente lo podéis ver en este vídeo de Date un blog, del físico Javier Santaolalla, que en este vídeo habla con un experto genetista. Y bueno, no sé si llegaré a tratar este tema en el canal, pero realmente me parece bastante absurda esta idea. Es decir, este virus tiene un origen natural, no tiene un origen artificial. También hay otra reflexión que quería hacer, y esto sí que es un tema bastante tratado en este canal,
que es sobre la cuestión de la evolución, que esto lo hemos hablado bastante en este canal. Y hace poco el canal Existe Dios subió un vídeo en contra de la teoría de la evolución por mediación de la selección natural, y algunos me habéis pedido que haga un vídeo replicando a este vídeo contra la evolución. Y lo cierto es que en este momento que estamos viviendo, en esta situación del coronavirus, me vienen a la mente incluso más argumentos a favor de esa explicación para la vida sobre la Tierra, es decir, de la explicación de la evolución por selección natural, y contrarios a ese supuesto diseño inteligente, a esa teoría creacionista que defenderían canales como Existe Dios. Porque yo creo que desde el creacionismo y desde esas teorías del supuesto diseño inteligente es bastante difícil explicar cosas como los virus. Los virus, por cierto, aunque siempre nos solemos referir a ellos como si fueran seres vivos, ¿no? Se dice, este bicho, el coronavirus, que es un bicho, como si fuera una especie de ser vivo. Lo cierto es que los virus propiamente no se clasifican como seres vivos. Es decir, a diferencia de una bacteria, un virus propiamente no tiene la consideración de ser vivo. Es cierto que un virus se reproduce, un virus se replica, pero no se replica de forma autónoma. Necesita esclavizar a una célula y ponerla a trabajar para fabricar réplicas de ese virus. Los virus tampoco realizan la función de captación de alimentos, de nutrición. Son agentes que simplemente se adhieren, en este caso el coronavirus ya sabéis que se adhiere con esta corona que tiene externa, que por cierto, para destruir esta corona externa del agente infeccioso del coronavirus, lo mejor de todo es el jabón, por lo tanto es muy necesario insistir en esta recomendación que se hace de lavarnos las manos con jabón. Pero el caso es que estas entidades que se adhieren a células y que las utilizan para replicarse, pero que realmente no son propiamente una forma de vida, pues son un poco difíciles de explicar desde teorías creacionistas o desde planteamientos del diseño inteligente. Y esto me lleva a bastantes reflexiones sobre el tema del diseño inteligente. En este vídeo no voy a explicar todas estas reflexiones que hago respecto a la evolución y que servirían perfectamente de réplica a este vídeo de Existe Dios, pero bueno, si os interesa este tema, pues lo propondré en la próxima encuesta y haré la réplica a esta cuestión a estas críticas a la idea de evolución por selección natural. Y por último, mi última reflexión es una cosa que he estado pensando bastante y es sobre la historia. Porque, bien, yo no sé vosotros, los que estáis viendo este vídeo, no sé en qué año habréis nacido y en qué época ha transcurrido vuestra infancia. En mi caso, pues mi infancia transcurrió durante los años 90 del siglo pasado, y yo puedo recordar que en esa época, incluso siendo yo un niño, yo tenía una sensación que estaba muy vigente en ese momento. Incluso Francis Fukuyama escribió un libro que la representa totalmente, que era la idea de el fin de la historia. La idea de que la turbulenta historia de la humanidad ya había terminado y que estábamos en un momento pues de gran calma eterna después de toda esa tormenta de acontecimientos, de guerras, de conflictos, de epidemias. Y bueno, esto digo que era en los años 90. Posteriormente, ¿qué sucedió? Yo tenía esta idea yo la recuerdo muy vigente, como, bueno, la historia es algo que pasó, pero ahora ya estamos en un momento de felicidad eterna y de tranquilidad eterna. La primera vez que yo vi de forma muy contundente esa creencia fuertemente sacudida fue el año 2001, cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas. En ese momento el mundo experimentaba algo que no podía creer, experimentaba como la rueda de la historia seguía girando, seguían sucediendo cosas que no tenían precedentes y cosas que realmente conmocionaban al planeta entero. La segunda vez que creo que hemos tenido esa sensación, por lo menos en España, esto ya sería más local, ha sido pues en 2017 a raíz de todo lo que pasó aquí en Cataluña. Y ahora, esta es la tercera vez, con este tema del coronavirus, vuelve a ser algo a escala planetaria y volvemos a darnos cuenta de que realmente pues la historia sigue en marcha, de que siguen sucediendo cosas y de que realmente no estamos en ese oasis eterno de tranquilidad
posterior a todo el transcurso de la historia. Esta creencia, aunque un poco modificada, un poco cambiada, de que estábamos en una especie de final de la historia, la había visto también en este libro de Yuval Noah Harari, Homo Deus. No sé si... Yo recomiendo mucho el primer libro de este autor, el libro Sapiens, porque en ese libro a mí me pareció, por lo menos a mí me pareció muy interesante la teoría que tiene esta persona sobre los motivos por los que la especie Homo sapiens a la cual pertenecemos pudo prosperar y aventajar a otras especies dentro del género Homo, del género humano, como los neandertales, los denisovas y otros. Y la teoría que tiene al respecto, alguna vez podría comentarla en este canal si queréis, me pareció muy, muy interesante. Pero en este segundo libro, en el libro de Homo Deus, Yuval Noah Harari planteaba que los problemas habituales que había padecido la humanidad, que eran las guerras, la escasez y las epidemias, las enfermedades, eran problemas que ya prácticamente habían terminado. Y yo creo que es un buen autor, creo que es un autor muy inteligente, pero claro, sobre todo, por ejemplo, en momentos como este, puede parecer una idea muy ingenua, ¿no? La idea de que se han acabado las guerras es una sensación que tenemos sobre todo en Europa y en la civilización occidental, sobre todo, pues, desde la Segunda Guerra Mundial, a raíz del armamento nuclear, de la existencia de armas nucleares, pues el miedo a la destrucción mutua y a la destrucción total de la humanidad mediante armas nucleares es algo que ha prevenido mucho a los países, a las grandes potencias, de enfrentarse directamente entre sí. Por eso en la Guerra Fría no hubo un enfrentamiento directo. Es cierto que en Europa, por ejemplo, hubieron conflictos como los de Bosnia, es decir, todo lo que sucedió en la zona de Yugoslavia, pero esta sensación de que las guerras, por lo menos para Occidente, se han terminado y que es, como mucho es algo que sufren otros países, pues es una sensación que estaba vigente y ese es el primer tema. El otro tema es el tema de la escasez. Claro, los mecanismos de producción de alimentos y de todo tipo de productos realmente que se han perfeccionado en los últimos años, pues también nos dan una sensación que, insisto, sería válida tal vez en el mundo, en el ámbito occidental, pues sería la sensación de abundancia y de que no vamos a sufrir la escasez, las hambrunas que se han padecido en tiempos anteriores. Y el tercer tema era el de las epidemias, ¿no? Pues las mejoras en el ámbito de la medicina, pues también nos da la sensación, y hasta cierto punto, incluso en una situación como esta, podemos decir que, bueno, el coronavirus pues no es como la peste negra del siglo XIV, ¿no? De la época de 1347, ¿no? Pero entonces lo que Harari plantea en este libro es que esos problemas, en parte, ya están terminados, ya se han acabado, los problemas de guerras, escasez y epidemias o enfermedades, y que ahora la humanidad tendrá que enfrentarse a otros problemas distintos. Es una reflexión que he estado haciendo mucho estos días y, bueno, si tenéis vuestras opiniones sobre este tema, pues me gustaría que las compartierais. Yo creo que en los tres ámbitos es muy difícil que los conflictos vayan a acabarse. De hecho, en el ámbito de las guerras yo lo veo prácticamente imposible. Nunca llegaremos a un fin de la historia porque siempre habrá motivos por los que unos colectivos humanos quieran enfrentarse a otros colectivos humanos. Esto me gustaría desarrollarlo más en algún otro vídeo, porque creo que son dos tipos de motivos los que hacen que unos colectivos humanos se enfrenten con otros. Por otra parte, esto sería el tema de las guerras. Por otra parte, respecto a la escasez, pues yo creo que podríamos volver a enfrentarnos en algún momento futuro a la escasez si el crecimiento poblacional no es adecuado al crecimiento en los recursos, porque llevamos bastante tiempo en el que la población mundial está creciendo a un ritmo agigantado y podría darse el caso en el que hubiera demasiada gente para los pocos recursos que esa misma gente está produciendo. Y en tercer y último lugar, respecto a la cuestión de las enfermedades y de la salud, pues como vemos, el problema es que, si bien es cierto que la medicina evoluciona y debemos estar agradecidos a todos aquellos que la han hecho evolucionar, también es cierto que
la enfermedad evoluciona también y surgen enfermedades que no existían antes. Bien, estas eran las reflexiones que quería hacer. Me gustaría que comentaseis aquí abajo lo que pensáis al respecto, y también dentro de poco tendréis una encuesta para ver cómo tratamos los temas que quería seguir hablando en este canal. Ya tengo el vídeo del deísmo preparado y el del capitalismo. Voy a ver en qué momento tiene sentido sacar estos dos vídeos, y dentro de poco propondré temas nuevos para comentar. Nada más que decir, hasta la próxima.